podemos seguir así. Bueno, muy bien, buenos días. Realmente un gusto estar aquí. Mi nombre es Alejandro. Me han pedido coordinar este primer panel y yo creo que yo he tenido la oportunidad de participar en las 5 reuniones previas y en estas 5 reuniones previas yo creo que uno puede evidenciar como cierto cambio en el enfoque o en qué es lo que se busca alrededor de estos espacios, de estos encuentros que hemos tenido, ¿no? Cuando tuvimos la oportunidad de participar en los primeros encuentros, parecía que lo que se pretendía era mostrar un poco que había un modelo que se llama Hydrobeat y una serie de módulos que tenían que eran capaces de hacer cosas. Esas primeras demostraciones rápidamente, bueno, permitieron que ese modelo comenzara a usarse masivamente. Yo creo que luego vinimos a una segunda etapa en donde estos encuentros lo que permitían era servir como de vitrina para mostrar casos de interés, buenas prácticas. Mira lo que está haciendo Argentina, mira qué interesante lo que está haciendo México. Y ahí salían en esos coffee break que son maravillosos, todos esos intercambios eh, de información y trabajemos juntos y cosas de ese tipo. En este quinto encuentro, pareciera que hay como la intención de explorar como un reto adicional y es definir qué esfuerzo adicional pudiéramos hacer para tratar de coordinar, de agrupar, de generar como una especie de agenda de qué es lo que conviene que sigamos trabajando a futuro en función de propiciar un mayor alcance, una mayor cobertura, atender quizás retos muy importantes que no necesariamente pudiéramos estarlos viendo todos en el marco de una mirada grande, ¿no? Más allá del modelo que sabemos que es brillante y del uso de algunas de las herramientas que sabemos que son muy buenas. Pero ¿cómo podemos lograr que esas herramientas que tenemos de alguna manera se conviertan en eh, aportes más contundentes del sector conocimiento para resolver lo que realmente queremos resolver? Y lo que realmente queremos resolver es cómo logramos de alguna manera apoyar una reducción en la factura que nos están pasando los eventos hidroclimáticos. Las inundaciones, las sequías, particularmente el tema de inundaciones, aluvios torrenciales, se han convertido realmente parece que es algo como pandémico. Lo que estudiamos este tema, usualmente nosotros seguíamos que cada 2 meses había un evento importante en alguna zona, cada mes. Hoy por hoy, tú puedes tener 3, 4 eventos al día. Cada rato se bate el récord histórico de la... Entonces, están ocurriendo una gran cantidad de cosas que ameritan realmente definir, bueno, ante esto que se está dando, qué cosas pudiéramos tratar de promover. Y hay que recordar que detrás de todas esas estadísticas, porque todos los estudios, digamos, de estadísticas sobre el impacto de desastres y pérdidas asociadas a eventos hidroclimáticos, detrás de esas curvas hay que recordar el gran drama humano que ahí se encuentra y que, bueno, estas semanas ha estado permanentemente. Entonces, eso nos obliga a tratar de hacer algunas preguntas básicas. O sea, este esfuerzo realmente, ¿cómo vamos a llegar a eso que es realmente el objetivo? ¿Cómo distinguimos medios de fines? Porque sí, el modelo es fantástico, pero el modelo no es un fin en sí mismo. Entonces, para ello hay que tratar de mirar, valdría la pena quizás mirar, entonces, ¿de qué va y a quién le compete este tema de la reducción de riesgos de desastres hidroclimáticos? Y cómo en la región se ha pasado como por distintas etapas a la hora de entender cómo se enfrenta este tema. Uno pudiera identificar más o menos en los últimos 70 años que América Latina parece que ha ido como madurando en la manera de entender este reto. Desde un enfoque que era de, bueno, vamos a optimizar los mecanismos de los sistemas de emergencia para que salgan mejor los bomberos y las protecciones civiles, a un esquema de, no, esto no puede ser atendido solo por los agentes de emergencia, tiene que haber una cosa interinstitucional, todos los actores sectoriales tienen que tener sus protocolos de actuación y ese era un enfoque que estuvo por allá más o menos en los años 70, el momento de las defensas civiles y las protecciones civiles como aparatos integradores. Luego comienza a entenderse que no es solamente atender el post-impacto, porque eso es solamente el tratamiento sintomático de la enfermedad. ¿Cómo incidimos
en la gestión prospectiva y correctiva del riesgo que se construye social e institucionalmente. En ese sentido, empezamos a ver los temas de las vulnerabilidades. Las primeras vulnerabilidades que vimos fueron esencialmente físicas, ingenieriles, cómo reforzamos, cómo hacemos obras de control. Y luego, en los años 90, con todo este boom que hubo con el Diseño Internacional para la Reducción de Desastres, que llevó adelante muchas iniciativas, se entendió que la vulnerabilidad no es solamente física. Hay unas vulnerabilidades económicas, culturales, idiosincráticas, políticas, institucionales, que realmente a ratos son mucho más complicadas de intervenir que las ingenieriles. Y es a raíz de eso que a partir de este siglo emerge el paradigma de la gestión de riesgos o la reducción de riesgos, que es un tema que hoy por hoy es lo que todo el mundo está tratando de hacer. Desde esta iniciativa nosotros hemos tratado de brindar algunas respuestas a la pregunta ¿qué es lo que pudiera tener sentido hacerse para reducir el riesgo de desastres en el contexto de América Latina y el Caribe? Hicimos una vez un proyecto en el año 2017 que justamente lo que pretendía era tratar de generar unas estrategias financieras de adaptación al cambio climático y a sus efectos en algunos espacios sectoriales. Uno de los ámbitos que estudiamos fue el tema de la reducción del riesgo asociado a aludes torrenciales e inundaciones. Y de ese trabajo se hizo bajo unas metodologías de consenso con especialistas de distintas áreas de todo el continente, una especie de esquema de que para tú poder trabajar este tema desde un enfoque, digamos, pertinente a la realidad latinoamericana, hay que trabajar como en 5 grandes áreas. Hay que trabajar, hay que hacer esfuerzos de diagnóstico, que nos hagan los mapas, los estudios, y luego esos diagnósticos hay que traducirlos en políticas públicas y en acciones de la gente y de las instituciones. Y esas acciones siempre serán de 3 tipos. Habría unas acciones de carácter prospectivo, que tratas de planificar y anticiparte al riesgo que aún no existe, pero va a existir si la ciudad sigue creciendo como no debe. Hay unas acciones de carácter correctivo, el riesgo que ya tenemos, cómo lo mitigamos, con qué obras, con qué y luego hay un abordaje reactivo que digamos es el tradicional. Sistemas de alerta temprana, cómo respondemos, etcétera. Y luego habían unos elementos de carácter transversal. En el marco de ese estudio, inclusive se hicieron unas valoraciones de cómo estaba más o menos cada país en cada una de esas acciones de diagnóstico. Este es un estudio, como le digo, desde el 2017 y logramos tener más o menos una mirada de cuál es, en términos de la integralidad del esfuerzo, esto lo sacábamos de los reportes, los NSR, los reportes nacionales que hacían los países para la COP21. Bueno, cómo lo ve Paraguay, cómo lo ve Argentina, cómo lo ve México. Y entonces eso es como como un buen referente para definir un poco cuáles son los distintos elementos que pudieran integrar un esfuerzo de este tipo. Sin embargo, la aplicación de esto para lo que queremos trabajar ahorita pareciera que no necesariamente es tan directa porque esos son lineamientos de lo que pudiera ser un país. Sin embargo, nosotros no somos países, somos comunidades de conocimiento, somos actores esencialmente académicos, somos científicos, no podemos construir o no obras, no podemos cambiar, hay cosas que no podemos. Entonces, otro referente que pudiera ser interesante para este tema fue una experiencia que llegamos a vivir hace 25 años, justamente, ahorita, que en algún momento nos tocó, por causas que no voy a explicar, la responsabilidad de generar una agenda nacional de investigación aplicada a la reducción de desastres. En un país, en Venezuela, hubo un desastre muy importante, un ministerio de ciencia y tecnología que estaba recién comenzando, nos llamó, nosotros éramos académicos, como cualquiera de ustedes aquí, ¿verdad? Ah, usted sabe mucho de Cuenca, usted sabe mucho de desastres, usted sabe, bueno, venga acá, tome no sé cuántos millones de dólares y haga una agenda de investigación para que el sector conocimiento nos resuelva el problema, ayude a esto. Y eso es un reto. Asúmalo usted como un ejercicio individual. Entonces, lo primero que nosotros tuvimos que hacer es partir de, vamos a darle una mirada al contexto donde están planteándonos este problema, que no es Europa, que no es Asia, que no es África, es donde está. Vamos a ponernos de acuerdo en cuál es el marco conceptual sobre el cual vamos a trabajar, porque hay mucha diversidad interpretativa alrededor de cómo se manejan estos términos en nuestra misma región. Luego de eso, era importante identificar cuáles son algunos nudos críticos muy importantes que influyen negativamente en el esfuerzo, pero que realmente no vamos a poder resolver
tecnología ni con know-how. Bueno, que hay mucho nepotismo, la continuidad de los cargos, el juego político que a rato no nos permite avanzar o darle sostenibilidad a los esfuerzos. Y bueno, finalmente de esa depuración surge una cosa que se llama la agenda de investigación aplicada. La agenda definía una serie de áreas, eran 10 áreas, entonces había que trabajar en caracterización de amenazas, sí, modelado y monitoreo, sí, pero también hay que trabajar temas como aspectos socioinstitucionales, aspectos de apropiación cultural, riesgo y aparato económico, cosas que comúnmente no son tan comunes. La agenda termina siendo algo como esto obviamente no, para que nadie lo lea, pero es un espacio donde tú determinas cuáles son las grandes áreas temáticas en que hay que trabajar y cuáles son los problemas específicos prioritarios que son necesarios a ser atendidos. Y en función de eso tú comienzas a orientar las inversiones. La idea es si una herramienta como esta, si una experiencia como esta pudiera ayudarnos a definir lo que vamos a seguir haciendo a futuro. Como último lámina que quiero presentarles antes de pasar al tema del panel, a mí con frecuencia me preguntan cómo está el tema de la gestión o la reducción de riesgo de desastres en el contexto de América Latina y el Caribe. Yo digo, bueno, ¿se ha avanzado? Sí y no. Se ha avanzado mucho en lo normativo, en casi todos los países hay leyes, hay sistemas, ¿verdad? Se ha avanzado de alguna manera, el concepto está comúnmente en muchos espacios, pero a la hora de tú definir que eso ha logrado avanzar en función de lograr esa transversalización en donde el tema del riesgo no se asume como una cosa institucional, como una disciplina aparte, y se comienza a entender como un condicionante de sostenibilidad del quehacer de todas las demás disciplinas, no se ha avanzado tanto. Hay mucho que resolver allí. Y en ese caso pareciera que hay que hacer un esfuerzo para ir del qué al cómo. Todos los actores políticos te dicen que hay que trabajar en la reducción del riesgo y la gestión y las leyes, pero cuando tú tratas de definir, bueno, ok, pero entonces, ¿cómo un actor sectorial particular de una zona específica tiene que asumir este compromiso en su quehacer cotidiano? El día de hoy nos acompaña un panel en donde vamos a tener la suerte de contar con varias respuestas a esos cómo interesantes. Y son iniciativas que se han dado en el marco de esta misma comunidad, en donde vamos a tener algunas experiencias concretas que en un periodo muy corto nos van a ilustrar un poco cuáles han sido las respuestas que desde sus respectivos sectores y desde sus respectivas zonas se le han dado a estos cómo. Entonces, nos va a acompañar